La semana pasada empezamos a hablar de la cruz. Nos acercamos a esta realidad que es central en el Evangelio. Es decir, si retiramos la palabra cruz y todo lo que tiene que ver con la cruz de los Evangelios del Nuevo Testamento, rasgamos completamente el Nuevo Testamento. Le quitamos la fuerza, le quitamos el sentido, le quitamos la dirección, le quitamos el centro. Ahí está el peso de la verdad. Ahí está concentrado el misterio de la redención, el misterio del amor de Dios que se encuentra con el pecado del hombre y que da una respuesta eficaz a nuestra necesidad y una respuesta que es coherente con el Dios santo y justo, que también es Dios misericordioso, lo ha manifestado, ¿verdad? La cruz es el centro de todo, ahí está Cristo y Cristo crucificado, el centro de la predicación de los apóstoles, pero el Señor, cuando trata con sus discípulos, también les anuncia que no pueden ser discípulos suyos sin la cruz. Como también es parte de la experiencia de la vida del discípulo de Cristo. Por eso no nos interesa solo una definición. ¿Qué es la cruz? Ya lo sé, ya pasamos página, otro tema. No, no. Se trata de vivir la cruz en nuestras vidas, identificarla, para conocerla, para poder aceptarla, abrazarla, vivirla correctamente, como el Señor espera, y que por tanto podamos vivir los frutos que se esperan de la vida, de la experiencia de la cruz. Pues para profundizar en esta experiencia, para ayudarnos a conocer más la realidad de la cruz y poder vivirla adecuadamente, vamos a contemplar hoy y los próximos días también varios pasajes de los evangelios en los que se cita la experiencia de la cruz referida a los discípulos desde distintos ángulos. En el contexto de estos pasajes, varias veces el Señor llama a la cruz a los discípulos, menos 5 veces en el Evangelio. Y en cada una de ellas hay como un contexto que ilumina un aspecto de la cruz en relación a la vida del discípulo. Hoy vamos a detenernos en uno de estos puntos, uno de estos enfoques que nos iluminan una de estas realidades que tienen que ver con la cruz. En Lucas 14:27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. No puede ser discípulo mío. Es imposible. Es imposible. ¿Qué significa? Que la cruz es inevitable. No es algo que está de vez en cuando, o puede que no esté, puede que toque, puede que no toque, sino que es algo inevitable. Cualquiera que quiera ser verdadero discípulo de Cristo, tiene que aceptar esta realidad, comprenderla, para que no le pille de sorpresa, para empezar. Luego, para que cuando llega la experiencia de cruz, entienda, esto es lo que el Señor me había avisado. Y esto me permite empezar a ser verdadero discípulo de Cristo. Gloria al Señor. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Claro, si empezamos por ver el ejemplo del Maestro, la cruz en Cristo fue totalmente inevitable. No podía ser de otro modo. Para empezar, porque Dios quiso que fuese así. El Padre preparó este camino para el Hijo, camino de la cruz, ¿verdad? Pero es que además eh, Jesucristo abrazó la cruz, pero no como algo que le sobrevino porque, bueno, tocó en ese momento, sino que durante toda su vida fue consciente, esta es una diferencia entre el Maestro y nosotros, porque a nosotros los acontecimientos nos sobrevienen
y no sospechamos lo que va a suceder, pero en Jesucristo no. Jesucristo fue consciente desde el principio que Él se hizo hombre para morir en la cruz. Toda su vida pública fue un anuncio, una preparación, una anticipación de la cruz. Ya abrazó la cruz durante toda su vida. Desde la encarnación está sufriendo ya el rechazo, la soledad, le quieren matar, Herodes, tienen que huir, toda su vida está siendo difamado, y todo eso es abrazar la cruz día a día, toda su vida. Pero consciente, y lo hace en toda su vida pública, que iba a Jerusalén a morir en la cruz. A Nicodemo, por ejemplo, le dice, Juan 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿A quién se refería? A él mismo, el Hijo del Hombre. Hablaba de él. Estaba hablando de cómo iba a ser su muerte, como en una cruz. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Cómo fue aquello? Pues con una vara, ¿verdad? En un madero, en alto. Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Tenía presente continuamente la cruz. En Lucas 9:22 dice, es necesario. A Nicodemo le dice, a Nicodemos le dice, tiene que ser levantado, tiene que ser. Ahora dice, es necesario. Vemos la fuerza de esta expresión, ¿verdad? Es necesario. No puede ser de otra forma. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que sea matado y sea resucitado al tercer día. Todo esto es necesario. ¿Qué significa? Que la cruz es necesaria en Cristo. Lo está diciendo claramente. En Lucas 12:50, nuevamente, con un bautismo tengo que ser bautizado, tengo que ser, tiene que ser, es necesario, tengo que ser bautizado. Y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Y qué bautismo era este? Su pasión, el derramamiento de su sangre, no era de agua, era con la efusión de su sangre. ¿Y dónde? En la cruz. Y en la misma cena pascual, dice Lucas 22:37, os digo que es necesario, otra vez, es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito, ha sido contado entre los malhechores. ¿Y cómo podía ocurrir esto? ¿Cómo podía ocurrir esto? Está viendo, está contemplando la realidad de la cruz y lo anuncia. Pero es más, ilumina esa realidad desde esta óptica de que es necesario, tiene que suceder así. Y en Lucas 22:42 vemos a Cristo en el huerto de los olivos. Su humanidad se resiste, sufre angustia, padece hasta el extremo, ¿verdad? Sudar sangre. Y en esa angustia, en ese sufrimiento, ¿qué está contemplando? La cruz, la cruz. Pero termina diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que tiene que ser, tu voluntad. Eso es lo que quiero. Luego está pensando en la cruz como algo que es inevitable. Y como es inevitable, pero no porque no haya otro remedio, sino porque además de ser inevitable, es el plan perfecto del Padre, entra dentro de la sabiduría de Dios, de la justicia de Dios, del amor de Dios. Ahí está la verdad, la respuesta de Dios al problema de la humanidad. Pues Cristo no solo lo presenta como algo inevitable, sino como algo necesario, necesario, ¿verdad? De hecho, si había algo que era necesario que ocurriese, era la cruz.
Así que no es una necesidad como, yo qué sé, la ley de la física, ¿verdad? Las leyes naturales, ¿eh? Sino que es mucho mayor. Nos habla de una realidad sobrenatural, un plan de Dios, cuyos efectos van a traer a la humanidad, como la lluvia que cae sobre la tierra, rescate, salvación, vida. Un plan perfecto que atraviesa la cruz, que pasa por la cruz, necesariamente. Es un camino que hay que andar, necesariamente, inevitable, pero para llegar a una meta. Es un camino, o sea, no es un fin, es un camino. Hay que atravesarlo, hay que pasar por ahí. Pero los ojos de Cristo estaban no solo en la cruz, sino en lo que hay más allá de la cruz, el sentido de la cruz, el misterio más profundo que trasciende la cruz y su muerte en la cruz, el misterio del amor de Dios, de la victoria de Dios sobre el mal. Pues bien, en relación a Cristo no hay duda, la cruz era algo inevitable. Y en relación al discípulo, porque podemos pensar, bueno, pero la cruz de Cristo es de Cristo, ¿verdad? Y bien, pues para él pues ha sido así y ya está. Pero yo lo miro de lejos, ¿eh? Pues el Señor decía, Mateo 10:24, no está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. ¿Qué quiere decir? Pues que el discípulo está en relación con el maestro. ¿Quién es mayor? Pues el maestro, lógicamente, ¿eh? Es el superior. Y el discípulo tiene que procurar llegar a ser como el maestro. ¿Esto qué significa? Imitarle en todo, vivir en todo como él, en todo lo bueno o en todo, todo, todo. ¿Eh? Aquí no se dice solo lo que nos parece bueno, sino o solo lo que nos parece agradable o que nos resulta atractivo, sino todo, todo. Y si el maestro padeció la cruz, el discípulo de Cristo, del crucificado, también es llamado a vivir la experiencia de la cruz, identificado con Cristo en todo, en lo que nos resulta más agradable y en lo que no nos gusta o no nos parece tan agradable, ¿verdad? La experiencia de la cruz no puede faltar. Si es central y necesaria en Cristo, de alguna forma también tiene que estar presente necesariamente, inevitablemente, en la experiencia del discípulo. Pero es que además, pues si quedaban dudas, ¿verdad? Pues tantas veces el Señor insistió en que el discípulo tenía que llevar la cruz, tomar la cruz cada día. Y como hemos dicho en Lucas 14:27, dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Luego ahí ya no deja ninguna duda. San Juan de la Cruz lo dice de este modo, dice, jamás, si quieres llegar a la posesión de Cristo, lo busques sin la cruz, sin la cruz. Pero aunque esto es la verdad y esto es lo que el Evangelio nos enseña, otra cosa es lo que queremos aprender los llamados a ser discípulos, ¿verdad? Pues los discípulos de entonces, los discípulos de entonces, ¿cómo acogieron la enseñanza de Cristo? Pues tampoco le pusieron muchas ganas al asunto, ¿eh? Porque cuando el Señor les estaba anunciando que tenía que ir a Jerusalén y padecer y morir y resucitar y todo aquello, no les entraba, ¿eh? No les entraba. Así que ni siquiera eso, si ni siquiera eso les entraba por los oídos y en el corazón, ¿cómo les entraría cuando les decían, que quiera ser mi discípulo? A lo mejor esa parte de la cruz tampoco les estaba entrando mucho todavía.
y tuvo que llegar la redención, tuvo que el Señor entregarse en la cruz y derramar el Espíritu. Y además, después de resucitado, eh, reconciliarlos con Él, explicarles nuevamente las cosas y derramar el Espíritu para que entendiesen las cosas no solo con la cabeza, sino con el corazón, para que las viviesen, ¿verdad? Pero de entrada tenían los oídos bastante cerrados, ¿no? Era algo que no les entraba. No solo porque era difícil de entender, claro, todavía no habían pasado aquellos acontecimientos, era complicado de entender todo eso, ¿verdad? Pero es que sobre todo parece que no les interesaba, ¿eh? No entraba en sus cálculos, no era su plan, claro. Así que cuando Cristo finalmente es crucificado, ¿qué ocurre? Pues que habían desaparecido casi todos. Allí no estaba casi nadie, vamos. ¿Eh? Aunque lo había predicho, pero no lo esperaban. No estaban preparados. ¿Mm? Y incluso cuando resucita el Señor y las mujeres llegan con la noticia, todavía no las creen. Todavía no las creen. ¿Eh? O sea, todavía estaban tan cerrados a todo aquello que había dicho el Maestro. Bien, pero nosotros hoy, los discípulos de hoy, ¿cómo nos relacionamos con la realidad de la cruz que tiene que acompañar la vida del verdadero discípulo de Cristo? ¿En qué grado aceptamos la cruz para el discípulo de Cristo? Para identificarnos con el Maestro. Podríamos decir que hay todo tipo de respuestas posibles, ¿verdad? Un abanico de posibilidades muy grande. Desde los que rechazan de plano la cruz, dicen, sí, sí, la cruz, Cristo, pero yo no, ¿eh? Yo no. Se saltan del Evangelio cuando dice eso, el que quiera ser mi discípulo, eso se lo saltan. Entonces rechazan la afirmación de Jesucristo acerca de la necesidad, que es inevitable, inevitable, es necesaria la cruz. Llevar la cruz para el discípulo es necesario. Lo rechazan, no quieren saber del tema, y dicen, no, esto no es así. ¿Eh? El Señor dijo, pero yo digo que no, y ya está, punto. Evidentemente esto es ir contra el Señor, contra su plan, contra la verdad, contra nuestro bien, contra la identidad de discípulos de Cristo. No se puede ser verdadero discípulo así. Hay otros que quizás no hacen esto, no niegan, no contradicen al Señor, no rechazan de plano la cruz, pero prefieren la ignorancia, ¿verdad? En la ignorancia, a ver, si me escaqueo, ¿eh? Me hago el despistado, no me doy por enterado, a ver si pasa de largo la cosa y no me toca, ¿no? Ignorancia que, claro, que es culpable, porque es una ignorancia vencible. ¿Eh? No querer saber nada de la cruz no significa que esa realidad desaparezca. Simplemente que yo prefiero la ignorancia, no quiero saber, nada más. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? No queremos saber. Y creo que una gran parte de supuestos discípulos de Cristo se mantienen aquí, en una ignorancia buscada. Una ignorancia que es falta de interés en conocer la verdad y en seguir la verdad. Y central en esta verdad es la cruz como algo inevitable en la experiencia del discípulo de Cristo. Otros quizá aceptando, no sé si de buena gana o no, la cruz, pero lo que hacen es tratar de darle una interpretación diferente a la verdadera, ¿no? Algo más cómodo, más llevadero, ¿verdad? Entonces, ahora es lo que hacemos, como nos creemos tan listos, interpretamos todo, le damos interpretaciones nuevas, ¿verdad? Como algunos dicen que en aquella época no había grabadoras, claro, se ve que el Espíritu Santo no es suficiente garantía de que las palabras de Cristo, consignadas por escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, ¿eh? Se ve que todo esto no es suficiente garantía, ¿no? No, esta palabra, pero hay que interpretarla, ¿no? Realmente no quería decir esto, quería decir otra cosa.
Y aquí tenemos teorías para todos los gustos. Pero esto no es más que necedad, necedad. Porque en vez de abrirnos a la sabiduría de Dios, a la verdad de Dios, es poner nuestra cabeza por medio y minusvalorar la verdad de Dios, la revelación. Es decir, que nosotros estamos por encima de la revelación. Tenemos que interpretarla. Claro. Eso es como reescribirla, ¿verdad? Hacer un nuevo evangelio. Y esto cae dentro de aquello que decía el apóstol San Pablo. Si yo mismo o un ángel venido del cielo os predica un evangelio distinto, sea anatema, sea anatema. Pues eso es, interpretar el evangelio y algo tan central como la experiencia de la cruz para el discípulo como algo adaptable, algo tal, pues es falsificar la verdad, es rechazar la verdad. Para muchos quizá pues se trata de ajustarla también, hacerla asumible, aceptable. Si la cruz nos supone sufrir injusticias, bueno, pues yo algunas sí, otras no. Si tengo que ser abandonado, tal, pues bueno, pues un rato a lo mejor, ¿verdad? Si tengo que ser traicionado, pues depende de quién me va a traicionar. Si tengo que perder dinero, amigos, pues a lo mejor aguanto y venga, vale. Pero perder la imagen, perder mi honorabilidad, eso no, por ahí no paso. En fin, esto de poner límites, esto de negociar con el Señor, a ver lo que sí, lo que no, qué acepto de la cruz, qué no acepto de la cruz, eso de tratar de ajustarla, graduarla, ¿no? Como ahora todo a medida, pues eso no, no vale tampoco, eso no vale. No, no funciona, no funciona. Porque la realidad de la cruz no es así, no es así. No es algo que nosotros elegimos, ajustamos, adaptamos, sino algo que tenemos que abrazar incondicionalmente y que es inevitable, además, hacerlo así, para ser verdadero discípulo de Cristo. Así que solo queda una última opción, la última opción, que es la verdadera, que es entender correctamente lo que es la cruz y aceptarla sin limitaciones, sin condiciones, sin condiciones. Aceptar la cruz, abrazar la cruz para ser seguidores de Cristo, para ser verdaderos discípulos suyos, imitando al Maestro, siguiendo al Maestro. Pero claro, todo esto significa que la mente humana, que sirve, porque nos ayuda para muchísimas cosas, lógicamente, no, no es suficiente. Ante este misterio, esta realidad, la mente no alcanza, no nos sirve solo la mente. Si obramos solo desde el nivel humano, con la capacidad humana, resultado, no podremos llevar la cruz. Fracaso, fracaso, derrota. Ese será el resultado. Luego, la única posibilidad aquí de triunfar, de éxito, como discípulos de Cristo verdaderos, es afrontar la realidad de la cruz no solo con nuestra mente, con nuestro entendimiento, sino en el espíritu. En el espíritu. Ahí está la clave. ¿Eh? Porque es el Espíritu Santo que se une a nuestro espíritu, el que todo lo sondea hasta las profundidades de Dios, el que nos revela estos misterios, el que nos lo hace asequible, nos lo hace vida y el que nos capacita no solo para entenderlo, sino para vivirlo, el que nos da el éxito, ¿verdad? Nos fortalece, nos capacita para vivir en Cristo como discípulos suyos. Por tanto, nos capacita para llevar la cruz. No podemos por nosotros mismos, pero sí con la ayuda de Dios en el Espíritu. La experiencia del Maestro fue de victoria total, a través de la cruz, una aparente derrota, ¿verdad? Pero su experiencia es de victoria. Nosotros queremos la victoria, eso sí, a eso nos apuntamos, pero rechazamos el procedimiento del Maestro.
no queremos imitarle por el camino de la cruz, pues así no hay victoria. Así no hay victoria. ¿Eh? La victoria no llega por una difusa esperanza, un optimismo que nace de un deseo de alcanzar la victoria de alguna manera. La victoria se basa en la fe. En la fe. La fe es la que trae la victoria. Y la fe nos hace aceptar la voluntad de Dios, acoger su palabra y vivirla. Y ahí tenemos fundamento sólido para alcanzar la victoria. Por eso abrazar la cruz requiere, primero, abrazar por la fe la palabra de Dios, las palabras de Cristo, que nos llama a seguirle de este modo. Y aunque no entendamos humanamente con nuestro entendimiento en el Espíritu, que nos une por la fe a su palabra, comprendemos que ahí está la verdad, que ahí está la vida, que ahí habrá victoria. Y ahí podemos esperar la victoria para nuestras vidas. Y entonces podemos esperar las promesas de Dios, como dice el Señor en Apocalipsis 3:21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y repito, ¿cómo venció el Señor? A través de la cruz, como yo también vencí. Ahora, nosotros vamos a vencer también así, también participando de este misterio de la cruz, pero también para vencer. Y por tanto, con moral de victoria, con fe viva, con fe verdadera, sabiendo que Dios es fiel y nos guía, aunque no entendamos humanamente. En algunos momentos la mente no sirve, pero el Espíritu nos da testimonio de la verdad, porque el Espíritu nos lleva a amar y la fe no se puede abrazar sin el amor, porque el amor es el que lleva a la entrega, al sacrificio. Y la cruz, recordamos, es sacrificio, ¿verdad? Sufrimiento por amor, por amor, por experimentar, por seguir al Señor, por amar al Señor, el rechazo del mundo. Pero ahí el Señor nos da victoria. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Así que la fe es necesaria, igual que la cruz es necesaria, es inevitable. Aquí también se cumple aquello que decía el maestro. Si crees, verás la gloria de Dios. Si abrazas la cruz, tendrás mi victoria. Si por la fe crees en mi plan, obedeces mi voluntad, confías en mí, te rindes a mí, entonces experimentarás, vivirás mi victoria conmigo. Verás la gloria de Dios. Gloria al Señor.